Vamos a sumar al análisis a Gonzalo Semilla, que es economista en jefe del Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca, centro que realiza desde hace muchísimos años, décadas, controles de precios y viene monitoreando lo que pasa con los precios. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muchas gracias por este tiempo. Muy buenos días. No, por favor, buen día. ¿Cómo están? Muy bien. Muchísimas gracias por el contacto. Bueno, comentábamos recién los números de la inflación. Muchos privados ya habían anticipado no solamente el mes de noviembre, sino un cierre de año por encima del 50% de inflación. ¿A ustedes los sorprendió este dato? No, no nos sorprendió porque es algo que ya veníamos mirando y observando. Nosotros relevamos, como bien decía Martín, hace unas cuantas décadas, digamos, los movimientos de los precios en la ciudad de Bahía Blanca. Nos había arrojado, nosotros publicamos a principio de diciembre, la variación de precios de noviembre nos había dado 5,3%, un punto porcentual por encima de lo que publicó recientemente el INDEC, con lo cual a nivel interanual en Bahía Blanca nos está dando un número muy parecido a lo que publicó el INDEC. 52,6% nos está dando a nosotros. Y la otra cuestión es que hasta octubre prácticamente todos aquellos precios que estaban congelados en cuanto a tarifas se descongelaron. Claro. Básicamente fue combustible, fueron prepagas, fue también una actualización del 10% del salario de las empleadas domésticas y también lo que fue telefonía y cigarrillos a su vez. Eso ocurrió a partir de noviembre. En diciembre, el primer día hábil del mes, tuvimos un aumento promedio del 6% de combustibles y claramente esto es, digamos, un efecto derrame hacia el resto de los precios. Y es lo que venimos viendo y es lo que ocurrió. Y consideramos que este mes de diciembre, el último mes del año, podría ubicarse la inflación en torno al 4,5%, con lo cual estaríamos alineados a las proyecciones de un 55% de inflación, que para encontrar un valor de este estilo tenemos que retrotraernos 28 años y tendríamos que estar en 1991 para poder comparar. Es decir, esta es claramente un valor histórico. De las últimas casi 3 décadas nos estamos encontrando con un número muy grande, lamentablemente, cuando a principios de la gestión de Mauricio Macri estimaba que para este año 2019 íbamos a tener una inflación del 5%. Lamentablemente no se pudo conseguir y este 55% ha repercutido directamente en las clases más vulnerables. Claramente, Gonzalo. Bueno, dábamos cuenta de cómo la inflación se ha sentido especialmente en el rubro alimentos y bebidas y aquellos que destinan todos sus ingresos a la compra de alimentos perciben la inflación de otra manera, ¿no? Si lo que más aumenta es el alimento, bueno, la inflación para los más pobres es de mucho más. El fenómeno que realmente nos preocupa y que debería estar encendiendo todas las luces rojas es que estos índices, que solo son comparables a principios de los 90, se han combinado con la caída del consumo y con una profunda recesión, porque uno no puede decir que esta inflación deriva de mucho movimiento económico, sino todo lo contrario, una economía totalmente estancada. Sí, totalmente de acuerdo. Digamos, recesión de hace un año y medio, una recesión muy profunda que ha afectado en forma transversal a todos los sectores económicos y productivos de la Argentina. El consumo muy deprimido, no logra recuperarse. Sin embargo, estos niveles de inflación sorprenden en el sentido de que, como decís vos, no es por una atracción o traccionado por la demanda de los consumidores finales, sino es por cuestiones de variaciones en el tipo de cambios muy fuerte. Hoy estaba haciendo algunos análisis de los 4 años de la gestión de Mauricio Macri y tenemos aproximadamente una devaluación del peso en estos 4 años del 85%. Eso significa que teníamos un valor del dólar 10 pesos en diciembre del 2015 y ahora a 63. Esto implica una variación de tipo de cambio de más del 500%. Claro. Y los salarios tenemos una caída en todos estos años no menor al 15% promedio. Hay sectores que es más del 20%, entonces ahí es donde ves la problemática. Un dólar que se aumentó sideralmente su cotización,
con una caída del salario real, con una inflación muy alta, no ha habido un ajuste de los salarios que haya acompañado, entonces nos hemos empobrecido enormemente. Y no solamente los consumidores, sino también las empresas y como país, porque nuestro Producto Bruto cayó 3 años, con este año va a ser 3 años de los últimos 4, este año se pronostica un 3% de caída y el valor en dólares de nuestras empresas en Argentina han caído más de la mitad. Es decir, esto ha pegado en todos y obviamente cuando nos enfocamos en la variación de precios, vemos que el capítulo más preponderante de la canasta es el de alimentos y bebida. Y claro, esto repercute en lo que es pobreza e indigencia. Los que están dentro, por debajo de la línea de indigencia, básicamente ni siquiera pueden cubrir sus necesidades básicas. Gonzalo, ¿y cómo se hace para poder desacelerar la inflación? Porque el gobierno de Mauricio Macri en esta última etapa acudió a la quita del IVA, a incentivar acuerdos de precios, a llevar adelante ampliaciones de los programas que ya estaban existentes como los precios esenciales o los precios cuidados. El gobierno que está entrando, que se está haciendo cargo del Estado Nacional, dice que va a revisar los aumentos de los alimentos que se han dado en los últimos tiempos. Se está pensando en algún tipo de congelamiento, acuerdos de precios y salarios. ¿Esto ayuda, contribuye a desacelerar la inflación? Bueno, a ver, tu pregunta de cómo hacer para bajar la inflación es compleja en un país complejo. Pero bueno, básicamente lo que vos estás mencionando, el dólar era la principal causante de variación en los tipos de precios. Eso se eliminó con el cepo hard, sin embargo, siguió un arrastre inflacionario porque el dólar no se movió, el dólar oficial no se movió, porque el otro gran inconveniente es qué pasa con el dólar blue, porque muchas operaciones informales se hacen en función del dólar blue. Entonces ahí tenemos un pequeño inconveniente. Pero, digamos, despejado el cepo, digamos, implementado el cepo, ¿por qué se sigue moviendo la inflación? Porque se empezaron a descongelar todos, las tarifas que estaban planchadas. Entonces eso es un motivo de inflación. Ahora, bien escuchamos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, con Kicillof, dijo a partir de enero que había una actualización en los precios de la energía, ya lo congeló. Es decir, una forma de frenar la inflación es volver al congelamiento. El tema del pacto social es algo interesante, pero complejo, porque tiene un entramado muy difícil en Argentina, porque cada sector quiere recuperar su rentabilidad que ha perdido. Entonces, puede haber muy buenas intenciones, pero vamos a ver efectivamente si esto ocurre. Porque pero congelar todo no es pan para hoy y hambre para mañana, porque cuando haya que descongelar o volver a sincerar tarifas, precios, lo que sea, ¿no nos genera también otro golpe a la inflación y por consiguiente a nuestro bolsillo? A ver, cuando uno congela, lo que hace en definitiva es que el dinero no salga al bolsillo de la gente. Entonces, trae un beneficio hacia la gente que ya está bastante agobiada de desembolsar plata, incluso que hasta no tiene, pero claramente si no lo pone el consumidor final, alguien lo tiene que hacer. Y en este caso uno supone siempre que es el gobierno. ¿Y de cómo financia ese subsidio el gobierno? Bueno, es a través de mayores impuestos. Entonces lo que entra a veces por un lado repercute en el otro. Y si no fuera por mayores impuestos, es por un manejo de la maquinita famosa de la emisión fiscal, que es lo que uno está evitando. Es decir, el congelamiento tiene su beneficio en el corto plazo, como siempre ha ocurrido, pero no en el largo plazo. Y lo que es un potencial pacto social, lo que ha ocurrido, que ante la primera mención de Alberto Fernández, antes de asumir, ya las grandes cadenas de supermercados empezaron a actualizar sus listas de precios, y no solo ellos, sino también lo que es materiales de construcción. Entonces, se anticiparon a un potencial acuerdo de precios y por las dudas hicieron un ajuste. Bueno, lo fundamental, y esto es una valoración personal, es que los precios cuidados se implementen con controles del Estado, ¿no? Porque si se anuncian y después no hay un Estado que está controlando que en las góndolas estén y realmente se cumplan,
es letra muerta. Quería comentar que el Fondo Monetario Internacional dio a conocer un promedio anual para toda América. Argentina tiene la inflación más alta después de 28 años, así cerramos el 2019, y en toda la región somos, con Venezuela, Argentina y Venezuela, los países que tuvieron el índice inflacionario más alto. El resto de la región promedió un cierre de año en torno al 3,1%. Nosotros estamos en el 54%. Después de nosotros, Venezuela. O sea que la situación es gravísima para los argentinos. Venezuela, que también aparece que fuera de órbita, porque son claro, millones por ciento de inflación, ¿no? Se excluye de los rankings Venezuela por un caso muy excepcional. En este caso está Argentina como primera en la región en inflación anual. Sí, no, es claro, el dato que vos estás diciendo es exorbitante. Lamentablemente nosotros que estamos haciendo estadística todos los días, por el efecto de la profesión nos acostumbramos a tener números altos, pero evidentemente la población es un shock muy grande. Hablar de un 55% cuando uno podría decir es la sumatoria de 100 países, de inflación de 100 países, es algo, digamos, una locura. Y no solo de América Latina, si uno va a países, Argentina lo estamos comparando con países de África, con países complicados de África, donde tienen otros problemas de hambre mucho más graves que nosotros. Nosotros estamos dentro de ese, lamentablemente, selecto grupo y que evidentemente no damos buenas señales al mercado. Claro, y el problema también es de acostumbrar a una economía durante décadas a vivir con alta inflación, ¿no? Porque salvo algunas excepciones que han tenido que ver también con cuestiones más de shock, la Argentina convive con inflación de 2 dígitos desde hace décadas. Sí, totalmente. A ver, te diría que 70 años hace que estamos con problemas inflacionarios. Y después en la Argentina, a ver, es difícil porque se retroalimenta, porque los gobiernos a veces no son confiables, lo que tienen que transmitir es transparencia, confiabilidad, bajar la incertidumbre, porque una forma de bajar la inflación es bajar la incertidumbre, tener reglas claras, como decías recién, Mercedes, es tener políticas claras y control. Por lo menos este gobierno lo que anunció es un gobierno con un papel mucho más activo y orientado a una especie de estado de bienestar. Es decir, lo que pretende y lo que se enfoca es un crecimiento inclusivo, apuntar básicamente a las clases sociales que más han perdido para reactivar el consumo, para que la economía vuelva a crecer. Si la economía crece, si podemos negociar rápidamente la deuda que uno tiene con los organismos internacionales y diferentes acreedores, entonces despejado ese horizonte del corto plazo y enfocando los cañones al mercado interno, nos va a permitir generar nuestros propios ahorros, crecer y enfocarnos a lo que es mejorar el frente externo, mejorar las exportaciones, generar ahorro genuino, riqueza genuina y riqueza interna para afrontar los compromisos. Pero eso no es inmediato, no es en 3 meses, no creo que sea en un año. Por eso tiene que ser políticas de Estado y tiene que tener un horizonte mucho más largo. Gonzalo, muchísimas gracias por este tiempo, siempre es interesante escucharte. Gracias a ustedes y que tengan feliz año si no volvemos a conversar. Igualmente. Para vos. Gracias. Igualmente. Y saludos a Bahía Blanca. Claro saludos a Bahía Blanca. Sí, a todo el sur de la provincia de Buenos Aires, mi provincia. Bueno, muy bien.